الرحمن الرحيم والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تنفيذا لما وعد به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سيقوم المجاهدون في القوة الصاروخية اليمنية بإطلاق صاروخ فرد صوتي نوع فلسطين 2 وبالله التوفيق. Y aquí vamos otra vez. Nos duró muy poco el gusto de la frágil paz en Medio Oriente. Lo que estamos viendo hoy... Miren, había una declaración que me parecía impactante justo antes de que volviera a reventar todo esto. Irán había dicho hace unas horas que Israel no había tenido otra opción que correr a pedirle ayuda a papá, Estados Unidos, para no ser aplastado por los misiles iraníes. Es una de las notas que a mí me parecía pues que ya estaban tensando de nuevo la situación. Mientras tanto, pues ahora nos enteramos hace unos momentos de que Yemen está lanzando misiles balísticos hace unas horas directo contra el de por sí ya destruido Beersheba en Israel. Bueno, ahora se confirma que Yemen ha pues roto esta, digamos, breve racha de no misilazos sobre Medio Oriente y que ahora pues ya está de nuevo esta tensión, porque no estamos hablando de una amenaza vacía, estamos hablando por supuesto de una ofensiva militar coordinada contra pues todos los frentes, porque aquí es todos contra todos. Pero fíjense, y hay que decirlo, Yemen de alguna manera tiene una estrecha relación con Irán. Y hay un hilo ahí que vamos nosotros a jalar porque es la clave de lo que está pasando aquí. Esto sucede, por cierto, frente a la indignación de Yemen contra lo que está pasando en estos momentos en Palestina, muy concretamente en Gaza, que es terrible lo que Israel acaba de hacer. Está sitiando como objetivos los puestos en donde se distribuye la ayuda humanitaria. Recordemos que los palestinos en estos momentos en la Franja de Gaza prácticamente están muriendo de inanición porque no tienen acceso a comida y agua. Se anunció el acceso de ayuda humanitaria y vaya que hay que tener una mente retorcida para lanzar misilazos y balear a estas zonas en donde los gazatíes están yendo por un poco de comida para generar el terror, para que no puedan acceder a la comida que les están llevando en estos momentos, que de por sí es escasa, y mueran de hambre. Además de otras acusaciones que no he podido confirmar, pero estamos investigando sobre lo que contiene esa comida, algunas de las sustancias que podrían contener. Hay varias acusaciones al respecto, pero por lo pronto vamos a hablar acerca de estos misilazos que Yemen está lanzando en respuesta, solidaridad con el pueblo palestino. Entre todo esto, pues nuevamente Trump sale como el centro de la controversia, ahora ya no como mediador, por supuesto, mucho menos como figura de paz, a pesar de que él quiere que le den el Premio Nobel de la Paz, curiosamente, sino que hoy es blanco de nuevo de críticas porque
Así como hace unos días, no sé si vieron su declaración, sale Donald Trump a burlarse del ayatolá Ali Khamenei en plena escalada y pues ahora Irán le responde como una advertencia muy severa. Dice, a ver, si quieren ustedes un acuerdo, primero empiecen por dejar el tono irrespetuoso, porque si no, no les vamos a contestar, pero sin ni el teléfono. Y vamos a poner esto en contexto, amigos, porque lamentablemente las piezas del tablero ya se están moviendo de nuevo después de una semana de frágil paz, en donde las cosas no están saliendo como Washington quisiera, hoy se está reportando de nuevo ya. Déjenme darles más detalles sobre esto que están ustedes viendo en pantalla, que hace unas horas Yemen habría lanzado un misil balístico Du al-Fikar. Este misil habría lanzado directamente contra una instalación militar estratégica en Beersheba, que es una ciudad clave al sur de Israel. No fue un dron improvisado, fue un proyectil de corto alcance que habría dado en el blanco precisamente de este objetivo militar en Israel. Ahora, ¿qué tiene esto de delicado? Pues que ese misil es de fabricación iraní. Es un misil pesado que tiene el potencial pues, para destruir toda la infraestructura militar. Yemen ha salido a confirmar que el objetivo militar sobre Israel fue alcanzado con éxito, textualmente, y leo sus declaraciones de los utolingos, les vamos a decir así. Ustedes saben quiénes son. De hecho, ahí en pantalla pueden ustedes leer quiénes son los utolingos de Yemen, pero ya saben que la censura está todo lo que da. Así que vamos a intentar que este mensaje llegue a todos despistando al algoritmo, pero leo las declaraciones de los utolingos. Dice, en apoyo al pueblo palestino y en respuesta a los crímenes sionistas en Gaza, se ha lanzado este ataque. No es un ataque que haya podido parar Israel, como el resto de los ataques que tampoco pudo parar la semana antepasada precisamente. Ahora ya se reanuda el fuego con estas múltiples ofensivas. Se suman ya a los ataques con drones y misiles balísticos que habría recibido Israel en ciudades como Haifa o Jaffa, en donde pues se está viendo de nuevo el daño y la devastación. Sobre todo en respuesta a este. ¿Qué es lo que pide Yemen? ¿Por qué lanza justo este ataque hoy? Lo que está pidiendo Yemen es que Israel pare su ofensiva contra Gaza y que levante el asedio. Pero lo más importante, amigos, no es lo que está diciendo Yemen, sino cómo lo está diciendo, porque es un ultimátum. No está esperando de alguna manera pues a que este conflicto, el hecho de que se haya terminado el conflicto entre Irán e Israel, no implica que Israel ya no esté bajo asedio de las fuerzas proxies de Irán. Y aquí Irán está jugando un juego muy similar al que juega la OTAN con Rusia. La OTAN dice, no, si yo con Rusia no estoy en guerra, pero por supuesto la OTAN utiliza a Ucrania pues, como una fuerza proxy y es una guerra proxy de desgaste contra Rusia. Irán, pues ahora dice, bueno, pues si ya tenemos un frágil acuerdo, pues está el acuerdo, pero el acuerdo es conmigo, no es con Yemen. O Yemen lanza un misil balístico de fabricación iraní y bueno, pues esto obviamente, amigos, pues ya está mostrándonos aquí que justo cuando esto pasa, además, sale, fíjense bien, el canciller iraní Abbas Araghchi a decir el pueblo iraní no va a tolerar más amenazas, no va a tolerar más insultos ya. Esto es un ultimátum también no solo para Israel, sino para Estados Unidos. Ya sabemos lo que significa. Sobre todo, fíjense, hay una nota que a mí me parece que no es un alardeo y que creo que vale la pena considerar. Entre ellos, por cierto, está esta, que ahora se está confirmando que Irán, fíjense, por un propio general estadounidense, que no pudieron hacer nada contra las instalaciones nucleares iraníes porque el armamento estadounidense no es eficaz para destruir las blindadas instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Ni siquiera con estas bombas antibúnker. Déjenme leerles brevemente el contexto de eso, porque lo confirma ante la CNN el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Kane, acaba de decir:
en cadena nacional a la CNN, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desistieron de utilizar bombas antibúnker para atacar una de las mayores instalaciones nucleares de Irán durante el reciente bombardeo contra el territorio de la República Islámica porque no habrían sido efectivas. Los bombarderos furtivos B-2 alojan proyectiles GBU-57, también conocidos como padre de todas las bombas. Pues más bien es padrastro. Yo creo que es el padrastro Cuello porque no le pudo hacer nada a las instalaciones iraníes. Lo acepta el mismo general Dan Kane, que la famosa bomba padre de todas las bombas pues resultó ser el papá Cuello. Y ahí lo pueden ustedes verificar en esa fuente en donde pues él mismo dice que las autoridades estadounidenses estimaban que las infraestructuras subterráneas de Isfahán, en donde se alberga casi el 60% de las reservas de uranio enriquecido de Irán, pues eran prácticamente imposibles de destruir por los bombarderos B-2. Esta a mí me parece, amigos, muy, muy impactante porque ahora ya se está reconociendo precisamente lo que muchos estábamos diciendo desde el día lunes, que el bombardeo de Donald Trump, que supuestamente devastó la capacidad nuclear iraní, es la farsa más grande que el Internet ha visto después de esos anuncios de solteras maduras a 5 kilómetros de ti. Eso no va a pasar nunca, como ahora nos está confirmando también el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Kane, en cadena nacional en CNN, que las bombas de las famosas padres de todas las bombas, pues simplemente no pudieron ser efectivas en Irán. Ahora, por cierto, hablando de efectividad, también se está revelando ya, y estas otras de las declaraciones que a mí me parece que no hay mucho que presumir, lo saca como, supongo que lo quisieron hacer como un símbolo de poderío, porque se están confirmando también por las mismas fuerzas estadounidenses que Estados Unidos habría lanzado el lunes la mayor salva de misiles Patriot de toda la historia para poder interceptar el ataque iraní contra la base aérea de Al Udeid en Qatar, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, y aún así, amigos, sufrió daños. Dice el mismo general Dan Kane que de verdad mejor no hubiera abierto la boca porque a mí me parece que dejó bastantes confirmaciones de lo que de por sí ya sospechábamos. Dice, comenzamos a recibir indicios y advertencias de que Irán tenía la intención de atacar bases estadounidenses en la región de esa mañana, declaró el militar. ¿Indicios de quién? Pues el mismo Irán. Acuérdense que Trump dijo en la OTAN, le agradeció a Irán por haber sido muy amables de avisarles que iban a atacar a la 1 p.m. y que se prepararan con todo, y lanzaron toda la andanada de misiles Patriots que pudieron para intentar parar el ataque, y parcialmente lo pararon, pero aún así hubo daños en la base. Entonces, imagínense cuántas de estas andanadas de Patriots podía resistir esta base si estos ataques implementaban la estrategia de saturación en la que Irán, por cierto, es maestro de la saturación, gracias a que lo ha aprendido de Rusia, porque recordemos que Irán es quien fabrica los drones de saturación con los que Rusia logra ser tan efectivo contra los Patriots en Ucrania. Entonces, es una estrategia que sabe. Estados Unidos sabía militarmente que no podía resistir muchas de estas andanadas de Patriots, porque pues obviamente son limitados. Y pues al final tuvieron que hacer una tregua. Y ahora sale la respuesta de Teherán, que no es una nota diplomática, que pues ya de alguna manera vemos cómo después de todas estas andanadas de misiles hay una reacción, y ya la situación ahora de nuevo, a partir de hoy, vuelve a ser de mucha escalada, amigos. Pero lo que está empujando esto ya al límite, pues no son los ataques. Ya vemos que esto está superando el propio discurso. Porque mientras Irán está diciendo respeten a nuestro líder supremo o aténganse a las consecuencias, porque los sale a decir así, Trump sale y se jacta de que le salvó la vida a Ali Khamenei de una muerte humillante. Por supuesto que en estos momentos, y lo dijo en Truth Social, que ya sabía exactamente dónde estaba refugiado y que él no permitió que Israel ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le quitaran la vida a Ali Khamenei. A ver, amigos, realmente usemos un poco la lógica después de que el mismo comandante estadounidense, el general Dan Kane, saliera a confesar
que no pudieron ni siquiera sus famosas bombas Padres Cuyello o como se llame, devastar estas centrales nucleares iraníes porque no tenían la capacidad. Alguien me quiere venir a decir que simplemente no pudo Ali Khamenei meterse en esa central de Isfahan y no le hubiera pasado nada. Es decir, no es creíble lo que dice Donald Trump, pero tampoco calma, amigos, el escenario geopolítico. Al contrario, lo tensa. Y ahí están las respuestas de los hutíes precisamente. Irán no lo vio esto con buenos ojos. Al contrario, ya salieron a manotear la mesa, a decir, y ojo con esta nota, porque lo que Irán está diciendo aquí me parece que es ya un ultimátum de, a ver, estábamos calentando brazo, pero si quieren saber cuál es la verdadera capacidad de Irán, pues la van a conocer. Dice la nota, si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo, debería dejar de lado el tono irrespetuoso. Le dijeron irrespetuoso a Donald Trump. ¿Cómo decir que no es cierto que es un irrespetuoso Donald Trump? Pues, difícil negarlo, ¿no? No, o sea, no me refiero nada más al contexto de Irán. Acuérdense cuando salió a decir que más de 60 presidentes de 60 países querían besarle el culo. Discúlpeme por mi lenguaje, pero repito las palabras de Trump, porque querían ir a hacer un acuerdo comercial con él. Entonces, por supuesto que es irreverente, por supuesto que el señor es muy irrespetuoso y que hoy Irán es el que se está atreviendo a decir, si quieres hablar conmigo, bájale 3 rayitas. Y luego dice, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, advirtió este viernes a Israel y a Estados Unidos que el gran y poderoso pueblo iraní no va a tolerar más amenazas ni insultos. Después de esta tensión viene, ojo, el ataque de Yemen de hace unas horas y no va a dudar en revelar sus verdaderas capacidades para poner fin a cualquier delirio. No va a dudar en usar sus verdaderas capacidades. Y bueno, por si queda alguna duda, hace unas horas Yemen lanza un misil de fabricación iraní que no puede parar de nueva cuenta Israel. O sea, ya hay una tensión, ya hay una reacción. Las piezas están colocadas, amigos, para algo mucho más grande, porque mientras Irán refuerza su discurso contra Trump e Israel, pues ahora vemos a Yemen que ya está actuando y no sabría decirle si por su propia cuenta. Yo diría que en respaldo o, aún más peligroso, en coordinación con lo que vemos en Irán, porque Yemen está literalmente disparando misilazos que antes solo se usaban como una amenaza, bueno, ahora se usan como una herramienta de presión bastante real. Eso no pasaba desde el pico del conflicto sirio y ahora ya vuelve, pero con el componente nuclear en juego. Ojo con eso, Y sobre todo con un domo de hierro quebrado, con unas defensas que han quedado devastadas en estos momentos en Israel y que son vulnerables a cualquier ataque. Lo de Beersheba de hace unas horas nos demuestra precisamente esto. Estas amenazas ya no vienen en forma de palabras, ya vienen en forma de misiles, de drones, de acciones. Ya ni siquiera hay intención de disimular la ruptura en esto. Déjenme contarles una historia real. Hace 2 semanas, un joven noruego aterriza en un aeropuerto de los Estados Unidos, para ser concreto, en el aeropuerto JF Kennedy, en Nueva York. Tenía un pasaporte impecable, no tenía un solo récord criminal. Por supuesto, no iba a trabajar, no se iba a quedar de indocumentado, nada de eso. Iba como turista, con su maleta de ropa de invierno. Bueno, lo detuvo migración estadounidense. ¿Cuál fue su delito? ¿Por qué? Pues porque resulta que este joven que ustedes están viendo justo ahí en pantalla traía en su celular este meme. Un meme. Uno de esos que están por todos lados en redes, que te lo pueden bien reenviar por WhatsApp, se queda guardado en tu teléfono o en tus redes sociales, en donde pues se están burlando, pues es una sátira al presidente de los Estados Unidos, al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance.
En específico, amigos, pues se le ve ahí retratado como una especie de bebé calvo. Y ese detalle, amigos, solamente eso bastó para que este muchacho terminara en una verdadera pesadilla con horas de interrogatorio. Lo amenazaron con meterlo a la cárcel, le inspeccionaron por completo todo su teléfono y luego vas de regreso, de Portuquis, de regreso a Oslo, por donde veniste. Este joven que ustedes ven ahí se llama Mads Mikkelsen. Y no nada más hablamos de que es un muchacho que no tenía un récord criminal, nunca había pisado la cárcel, no tenía la visa vencida, nada que fuera sospechoso, ¿eh? Solamente ese meme. Eso fue. Eso es todo. Un meme que, por cierto, se ha compartido miles de veces y ahora, después de la detención, más está siendo sumamente viral en Reddit, en X, en TikTok. Incluso, pues ya gira hasta por YouTube y ahora por Facebook, porque ya lo estamos pasando aquí, ¿verdad? Entonces, los agentes de la migra estadounidense le piden el PIN de su teléfono bajo amenaza de multa o cárcel. O sea, fíjense, si no les daba el joven el PIN de su teléfono para desbloquearlo, o lo multaban o lo metían a la cárcel. No tuvo otra más que darles el PIN. Y ahí fue donde le empiezan a revisar todo, ¿no? Sus mensajes, sus fotos, sus archivos, todo lo que estaba guardado en su galería. Es una invasión a la privacidad, hasta que vieron esas dos cositas, ¿no? Una, pues es la foto de J.D. Vance como bebé, y otra era una foto de una pipa, como de las que se usan para fumar marihuana. Una fotografía de una pipa. Y luego el meme de J.D. Vance. Bueno, de ahí se agarraron. Ni siquiera pudo pisar más suelo estadounidense que el aeropuerto. Lo regresaron en el siguiente vuelo. Cuando la historia sale finalmente a la luz, el 12 de junio, pues se apuran las autoridades fronterizas de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Seguridad Nacional, que sigue las directrices del presidente Trump, obviamente, pues intentando negar, apagar la polémica, ¿no? Porque esto se hizo un escandalazo. Imagínense, es casi como visitar Corea del Norte, dice Gestor Acapulco, y tienen razón, la nueva dictadura gringa. Bueno, pues imagínense nada más, amigos, porque luego se habla poco de esto en esta perspectiva. Pero imagínense que ustedes van a México y que te revisan en el aeropuerto de México tu teléfono, que no tendrían por qué, ¿verdad? Y ven que compartiste un meme contra López Obrador o contra Claudia Sheinbaum o contra Morena. Y por eso, deportado. ¿Qué dirían de nosotros? México es una dictadura. La clásica que siempre dicen, ¿no? Ya se parecen a Venezuela. ¿En qué específicamente? Porque creo que el símil verdadero, si ocurriera algo así, serían dos. Ya te pareces a Corea del Norte o ya te pareces a Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Sacan incluso un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, donde decían que no era cierto, que a este muchacho noruego no fue por motivos políticos, fue porque junto con eso estaba una pipa, la foto de una pipa. Y entonces, pues esa fue una admisión voluntaria de consumo de sustancias, específicamente, para decirlo así, la María Juana. Le preguntaron al joven, ¿alguna vez la has probado? Bueno, alguna vez la has probado, ¿eh? Y él dijo que sí, que 2 veces había probado la María Juana. Una en Alemania y la otra en Nuevo México. ¿Cuándo? Hace muchos años. O sea, la probó, sí, hace muchos años, en 2 lugares, en Alemania y en Nuevo México. Es decir, lo que están diciéndonos, amigos, y lo voy a decir con todo respeto, y les voy a dar, pues obviamente, pruebas. Lo que nos están diciendo es que en el país más drogo del planeta, no lo digo como un insulto, lo dicen los propios datos oficiales, si un turista admite que fumó o probó en alguna ocasión la María Juana, pues en alguna vez de tu vida, con eso, no solamente te rechazan, te van a guardar en el bote para darte una calentadita antes de mandarte de regreso por donde viniste. Entonces, aunque haya sido hace años,
Y aunque haya sido, por cierto, en países donde consumirla es legal, aquí en Canadá te encuentras una de esas tiendas en cada esquina. Hasta a domicilio por Uber Eats te la mandan casi. Entonces, eso basta para que te cataloguen como inadmisible. Pero miren, vamos a ponerle números para que vean ustedes cómo nos pueden vender esto de que este joven era un peligro para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por compartir el meme o por alguna vez haber probado esto? Porque resulta que Estados Unidos, yo ya se los había dicho en una ocasión, Estados Unidos tiene el 4.2% de la población mundial. Bueno, ese 4.2% resulta que se aspira el 80% de los opioides farmacéuticos del mundo, según datos del International Narcotics Control Board, el INCB, reportes del mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, imagínense, amigos, el 4% de los humanos se embucha 8 de cada 10 opioides que se producen en el planeta Tierra. Y si vemos esto, según datos del National Center for Drug Abuse Statistics, dice que casi el 50% de los estadounidenses mayores de 12 años pues ha usado estas sustancias ilícitas al menos una vez en su vida. Mayores de los 12 años, amigos. Cada año hay más de 96,000 muertes en Estados Unidos, lamentablemente. Nada más con lo que tiene que ver con el Fenta, ¿eh? Y la María Juana pues, sigue siendo... Por cierto, hay ya más de 20 estados en los Estados Unidos donde es legal consumirla. Entonces, ojo con esto porque estamos hablando de estados en donde cuando dice este joven que la consumió 2 veces, una en Alemania y otra en Nuevo México, pues resulta que en Nuevo México es legal. Y entonces hay que aclarar que al joven no le encontraron en su maleta ni un cigarro, ni una pastilla, ni talco, nada, ¿no? No venía bajo los influjos de alguna sustancia, nada. No estaba en posesión de nada ilegal. Nada más que aceptó, pues que alguna vez pues, la había consumido. Respondió con honestidad y ese fue su gran error, que le costó la entrada y darles el pretexto, porque ese no fue el verdadero problema, amigos. Esa fue la coartada. Eso fue lo que detonó la detención y la deportación, que cuando revisaron su teléfono, pues vieron algo que, por cierto, es polémico. ¿Cómo lo pueden forzar a pedirle su PIN de teléfono? Y si no les da su PIN, pues lo meten a la cárcel o lo multan. Es tu derecho tener tu privacidad. Yo no tengo por qué darte la contraseña de mi teléfono. Y cuando encuentran precisamente esto, pues ahí es donde empieza el problema, ¿no? Ese fue el verdadero problema. Si tú piensas ir a Estados Unidos, te recomiendo que jamás compartas ese meme que estás viendo ahí, porque pues ya sabes cómo te va a ir. ¿Saben con qué se compara todo esto, amigos? Bueno, pues con otros regímenes autoritarios, además del régimen de Donald Trump, podríamos compararlo con el régimen, por ejemplo, de Corea del Norte. En Corea del Norte, si un turista entra con una caricatura o una imagen, un meme así como esos que vieron del líder supremo, pues ahí sí te van a entambar también, como lo hacen en Estados Unidos. Te van a interrogar, te van a encarcelar y te van a deportar. Hay muchos casos documentados de extranjeros que terminaron pues en trabajos forzados o expulsados del país por lo mismo que hoy está haciendo precisamente Estados Unidos. Bueno, fíjense, y yo creo que este ya es el colmo, amigos, porque en China que nos lo venden todo el tiempo como el modelo dictatorial por excelencia, que es un país comunista y dictador. Nunca falta el que viene aquí. Pues vete a vivir a China. Bueno, no sé, pero yo creo que correría menos riesgo de que me pase algo así si viajo a China, a que es más probable que me pase algo como el de este joven si viajo a Estados Unidos. En estos momentos, bajo la administración de Trump, el periodismo no es seguro de ejercer en Estados Unidos, ni la crítica, ni la libertad de expresión. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Incluso en China, que tienen un control muy duro con todo lo que tiene que ver con los temas de Internet, un turista difícilmente podría ser detenido por una imagen satírica de Xi Jinping.
La censura, amigos, se aplica a nivel de redes, pero no andan arrestando canadienses o mexicanos o europeos o estadounidenses por memes de Xi Jinping. Eso ya se hubiera hecho un escándalo desde hace mucho. El régimen dictador del comunista chino. Miren lo que hacen. Condena internacional, la ONU ya estaría saliendo. Bueno, vemos esto y es muy diferente, ¿verdad? No, es que el muchacho tenía una foto de una pipa. Y la policía china no anda revisando celulares de turistas uno por uno para ver si se rieron de Xi Jinping. Y en este caso, amigos, hoy sí se le fue la mano a la administración Trump. Ya podríamos decir que está en el mismo nivel de Corea del Norte. Con pasaporte disque democrático, pero pues con el garrote comunista y dictatorial cuando alguien critica o ejerce la libertad de expresión en el país de las libertades. No nada más es el tema de la contradicción legal, es que esto, por supuesto, está encendiendo todas las alertas. Estamos hablando de un gobierno que ha intensificado el control migratorio, no nada más con muros de los que tanto le gustaban a Donald Trump, ahora también es en lo digital. Ya no nada más te revisan las maletas, también te revisan tu cerebro, revisan tu ideología, eso es lo importante. Quieren revisar qué tipo de gente entra a Estados Unidos, qué es lo que piensas, cuál es tu inclinación política. Lo dijo el mismo Mickelson, que lo interrogaron sobre los memes, que le hicieron preguntas sobre el contenido satírico de su celular. Y la reacción, amigos, pues fue inmediata. De volada salió el Parlamento irlandés, por ejemplo, salió un diputado que se llama Paul Murphy, llevó el caso hasta la tribuna, incluso muestra el meme de J.D. Vance y dice, a ver, estamos viendo una intromisión directa contra la libertad de expresión de un país que se dice democrático. Porque un turista fue detenido por tener una imagen satírica de un alto funcionario público estadounidense. Del líder, el vicelíder supremo, J.D. Kim Jong-un. Porque desde que este meme se hizo viral, amigos, pues ya esto se le salió de control. Esa es la realidad. Y lo que aquí está en juego, amigos, no nada más es el tema del turista, no es un chiste gráfico. Es una señal muy, muy grave, porque lo que vimos en este caso pues es el síntoma de un nuevo filtro en la frontera. Ya no basta con llevar tus papeles en orden, No basta con que te revisen la maleta. Ahora te quieren revisar el cerebro y tus ideas y lo que expresas y lo que guardas en tu galería y por qué lo guardas. Y eso, amigos, eso que no es conspiranoico, eso que ya lo vimos reflejado esta semana, pues tiene un contexto bastante legal porque bastante ilegal porque se ha reportado incluso un incremento de detenciones en la frontera por un motivo muy específico que antes, pues, ¿qué se iba uno a imaginar? ¿Saben cuál es una de las principales razones de detención en los cruces fronterizos de los Estados Unidos, ya sea aeropuertos o cruces de vehículos? Conducta inapropiada digital. Háganme el favor. Conducta inapropiada digital. Así lo registra el informe mensual de la ONG Digital Rights Watch, que por cierto tiene sede en Ginebra, no en Irán. Entonces, esto nos refleja el caso de Mickelson, amigos, pues que no estamos hablando de algo aislado. Que ahora vemos un régimen que sabe hasta lo que piensas o quiere saber hasta lo que piensas y te juzga hasta por pensarlo. No hay libertad de expresión. Se murió la democracia. Si es que estuvo viva en algún punto, ¿verdad? Lamentablemente, me gustaría decirles que este es el inicio, el fin de este tipo de cosas y vendrán cosas peores. Y nos vemos en la siguiente.